Vamos a presentar al próximo orador. Él se llama Pablo Casas, es ingeniero en sistemas justamente de esta universidad, creador del libro vivo de ciencia de datos, divulgador de inteligencia artificial y fundador de la Escuela de Datos Vivos. Con un muy fuerte aplauso recibimos a Pablo Casas. ¿Para qué me están enseñando esto? Esto supongo que no solamente era una de mis preguntas más fuertes al momento de estudiar matemática, álgebra, sino la pregunta de muchos de los que están estudiando. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué se nos está explicando tantas veces con ejercicios a veces interminables, mucha repetición, lápiz y papel, lo que estamos queriendo, lo que nos están queriendo transmitir? En mi caso, me sentía bastante perdido cuando empecé en la universidad. Yo sabía que quería ser ingeniero en sistemas, pero no tenía muy en claro la aplicación. Me gustaban las computadoras, eso sí. Sin embargo, a los 6 meses de estar cursando ingeniería en sistemas, pasé por los pasillos de la facultad y vi ese cartel que decía Seminario de Inteligencia Artificial y Robótica. Y ahí quedé sorprendido, primero por el nombre de inteligencia artificial. En ese momento no era tan popular y sin embargo capturó mi atención. ¿Qué era la inteligencia artificial? Y también qué era la inteligencia. Así que asistí a este seminario y en él el expositor empezó a mencionar muchísimas cosas de ese momento, de lo que era la inteligencia artificial, hasta que llegó a la parte de la definición matemática. Para mí, para ese entonces, la matemática solamente eran fórmulas, era repetición y, bueno, mucha abstracción. Una abstracción de un mundo que todavía no conocía. Pero quedé maravillado porque en la parte de explicar cómo funcionaban, mencionaba una de las técnicas que se llaman redes neuronales artificiales. Ya el nombre era extremadamente atrayente, al menos para mí. Y quedé fascinado porque esto es como la simulación de lo que nosotros tenemos en el cerebro, pero mediante algoritmos, mediante procedimientos matemáticos. Y todo tomó otro color cuando el propósito de aprender matemática apareció cuando en esa pequeña fórmula que explicaba cómo una red neuronal podía aprender, había uno de estos conceptos que lo voy a mencionar solamente para que digan uy no del otro lado, que eran las derivadas matemáticas, ¿sí? Ese concepto que, bueno, lo hemos visto siempre con abstracción, con mucha teoría. Bueno, quiero contarles que ese es el fundamento por el cual una red neuronal artificial hoy día aprende. Y quedé maravillado, porque empecé a descubrir un propósito. Y fue más que eso, fue entender que cuando a uno le explican para qué sirven las cosas, bueno, empieza a tomar otro matiz, ¿no? Incluso, como bien decían los otros expositores, un profesor cuando te explica, ¿no? Y cuando uno entiende para qué sirven las cosas, ese conocimiento que estaba lejano, frío, empieza a ser parte de uno. Uno empieza como a sentir que tiene control. Y que no solamente tiene control, sino que puede usar lo que le es útil. Y bueno, con esta emoción que tengo por la matemática y la inteligencia artificial, quizás piensan, bueno, le habrá resultado fácil la carrera, tenemos muchas materias de matemática, de álgebra, de análisis matemático 1, 2, muchísimo. Bueno, todo lo contrario. No podía conciliar este tema de lo que era aprender versus aprobar. Yo sabía que la matemática me gustaba, me era útil, o por lo menos sabía que me iba a ser útil, pero iba a los exámenes y muchas veces desaprobaba, o incluso, lastimosamente, me comparaba con mis colegas, con mis amigos, y ellos podían estudiar 1 o 2 días antes del examen y aprobar. Y yo tenía que estudiar 4 o 5 semanas, incluso a veces ir a un profesor particular. La verdad que tenía la autoestima devastada, pero por otro lado, estudiaba y leía muchísimo de este campo tan apasionante que es la IA. Durante ese autodescubrimiento de aprender para qué servían las cosas y para qué servía la inteligencia artificial, me encontré con una técnica, o mejor dicho, con una manera de aprender que es que estudiar de distintos lados.
no solamente de uno. Yo sé que puede parecer trivial, pero a veces vamos a la facultad, estudiamos matemática y solamente estamos viendo un aspecto, el que nos presenta el profesor, el de la guía de ejercicios. Sin embargo, cuando nosotros profundizamos y escuchamos otras voces, empezamos a entender ese concepto que trasciende lo que nos quiere decir el profesor y lo empezamos a generar un nuevo conocimiento, ¿sí? Como un promedio de cosas que queremos aprender. Entonces, en esta carrera, o mejor dicho, vamos a ponerle otro nombre, en este descubrimiento, en este autodescubrimiento, me di cuenta, también por mi cuenta, la importancia que era aprender con la computadora. Hoy tampoco está muy establecido esto de estudiar matemática o álgebra practicando. Es algo que le recomiendo muchísimo, y ojalá me estén viendo algunos ingresantes, que cuando estudien matemática vayan y vean cómo se hace con la computadora. Eso mismo que ven en la clase, pero cómo se usa, ¿sí? Porque ahí es mucho más fácil graficar, es mucho más fácil probar, no tiene ningún costo equivocarse y realmente pueden acelerar muchísimo los tiempos de aprendizaje. Esta es la técnica que uso hasta el día de hoy, 15 años después, para aprender cualquier cosa que quiera aprender hoy día. Practico, practico y practico. El otro punto que encontré es relacionar eso que estamos aprendiendo, ya sea por nuestra cuenta o en la facultad o en cualquier otro ámbito, con algo que ya sepamos. Entonces, esto hay que hacer un pequeño esfuerzo, ¿sí? Pero fija el conocimiento de otra manera. Por ejemplo, si estamos estudiando algo de matemática en la facultad, fijémonos y googleemos para qué sirve o cómo se usa en la industria, cómo se usan en los laboratorios de investigación. Les va a sorprender la cantidad de aplicaciones que tiene por fuera de ese mundo académico lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Y el otro punto de relacionar con lo que sabemos es aprender en base a comparar, por ejemplo, con cosas de la vida cotidiana, o como a veces se le dice, la vida real, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les quería contar, si tuviésemos que hacer un algoritmo de recomendación de Netflix, o al menos entenderlo, que es algo que creo que usamos todos hoy día, Netflix, sería algo así como que nosotros le recomendamos a un amigo películas que sabemos que en el pasado tuvimos gustos parecidos y bueno, vimos una nueva serie, una nueva película y se la recomendamos. Nosotros conocemos a nuestro amigo y tenemos una pequeña certeza de que le puede gustar esta tercera película que le queremos recomendar. Ahora, ¿cómo lo hará Netflix? Más allá de que no sé el detalle, muy probablemente lo haga con estos algoritmos de redes neuronales artificiales. Entonces, lo que hace Netflix es analizar masivamente millones y millones de usuarios con millones y millones de películas vistas. Y luego empieza a comparar y empieza a hacer la recomendación. Empieza a encontrar usuarios parecidos que vieron películas y luego se fijan, bueno, cuáles son las películas que no vieron los usuarios quizás de un grupo determinado y se las recomienda. Esto es una manera de aprender o por lo menos de presentar lo que son los algoritmos de recomendación desde la práctica, mejor dicho, desde lo que nos rodea, ¿sí? Y poder llevarlo a la práctica. Sería equivalente a tener que, por ejemplo, aprender a manejar y primero ir a la mecánica. En realidad, primero uno aprende a manejar, aprende cómo se pasan los cambios, cómo se usa el volante, etc. Y luego quizás va a la mecánica. La mecánica, en este caso, sería la matemática. Y en este camino, como estamos hablando de inteligencia artificial, de que nosotros le explicamos qué tiene que hacer a una computadora, a un algoritmo, empecé a notar algunos paralelos que no hacemos, o mejor dicho, podemos extraer de cómo aprende esta IA. Entonces, la pregunta es, ¿podemos aprender de cómo aprende una inteligencia artificial? Y acá les traigo dos ejemplos prácticos y reales con cosas que están a su alcance. En el primer caso, hay una página web de Google que uno la puede entrenar para que reconozca imágenes. En este caso, yo le voy a presentar una foto de un robot o varias fotos de un robot y una foto mía. Y voy a decir, bueno, cuando veas el robot, decí que estás viendo un robot y cuando veas una foto mía, decí que estás viendo un humano. Y luego le voy a tomar examen a esta inteligencia artificial. No con tanto formalismo, sino más bien mostrándole objetos en la webcam y viendo a ver qué dice. Entonces ahí pueden ver cómo le muestro distintas fotos del robot y cómo le voy a mostrar distintas fotos mías saludando.
espero que hayan prestado atención de la parte de cómo le presenté al robot, porque este es el momento del examen. Entonces, vamos a ver qué dice la inteligencia artificial. Ahí estoy apareciendo yo y dice que está detectando un humano, aparece el robot y tiene un 100% de certeza de que es un robot, justamente. ¿Sí? Ahí lo pongo, bueno, aprobó el examen. Y los quería invitar a anotar a ver si aparecía algo llamativo para ustedes. Sobre todo en lo que era la presentación de lo que yo les estaba enseñando y lo que la inteligencia artificial me estaba devolviendo. El punto es que en un momento, cuando le estaba tomando examen a la inteligencia artificial, giré el robot. Es decir, le di un caso nuevo que nunca vio. Y esta inteligencia artificial de Google siguió reconociendo que había un robot. Y es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque si lo hacemos un paralelo con la educación, es que la inteligencia artificial pudo ver más allá de lo que se le enseñó. Y esto es exactamente lo mismo como cuando nosotros aprendemos y se nos dice, bueno, tenés que decir las cosas tal cual como te las estoy enseñando. Eso es un error tremendo. Si se van a dedicar a este mundo de datos, patrones e inteligencia artificial, sería un error tremendo. Porque nosotros tenemos que aprender a generar algoritmos que puedan generalizar, que puedan aprender el patrón, ¿sí? Que aprendan la esencia. Después no importa si le giro el robot o no. Esa es la primera enseñanza que me dejó la inteligencia artificial. Y el segundo caso, que es muy vistoso, es de Mario Bros. Pero lo curioso es que en este caso una inteligencia artificial, una red neuronal, como pueden ver arriba de la cabeza de Mario aproximadamente, puede tener acceso a la pantalla y acceso al joystick, al control. Entonces lo que van a ver ahora es un algoritmo que va aprendiendo solo sobre la marcha en base a la experimentación. Es decir, acá el diseñador, el científico de datos, solamente le dijo avanzá. Busca cuál es la combinación para avanzar. Ahí lo que pueden ver, esos destellos en pantalla, son distintos juegos de Mario que siempre se queda quieto hasta que la inteligencia artificial detecta que apretando el botón de la derecha, Mario avanza. Avanza, avanza, hasta ahora todo bien, pero se encuentra con un enemigo que lo mata. Entonces, esto es al principio, porque dejamos a la inteligencia artificial corriendo un fin de semana y luego podemos ver cómo aprendió a desarrollar una estrategia sola de avance. Esta estrategia es ir saltando y girando para, bueno, poder ir eliminando a los enemigos y que Mario no tenga que volver a reiniciar la partida. Y lo interesante de esto es que lo hizo de manera autónoma. Otro punto es que esto no lo vean lejanos a ustedes, porque estos lenguajes, esto se puede hacer con lenguajes de programación como por ejemplo Python, ¿sí? O C++, y está a su alcance, ¿sí? No es algo que esté sumamente lejano. Entonces, como me acabo de equivocar, prueba y error para avanzar. Ese es el mensaje que quiero dejarles de Mario Bros. Prueba y error. Mario prueba, o mejor dicho, la inteligencia artificial prueba, se equivoca, vuelve a probar y se vuelve a equivocar hasta que puede avanzar. Así que si les va mal al principio en la carrera, no se preocupen. Es prueba y error. Esta es la mejor manera que lo hace una inteligencia artificial. Entonces, en este camino, les presenté algunos casos de cómo fui percibiendo la matemática, de algunos consejos que me parecen útiles si están empezando a estudiar o si quieren dedicarse a este campo. Y los quiero invitar, como la nena, a ver por más allá, para ver para el otro lado del pizarrón, ¿sí? No solamente lo que se nos está mostrando, sino también a que puedan encontrar una nueva manera de aprender y de percibir el mundo, de que puedan encontrar un camino, y no cualquiera, sino su mejor camino. Gracias.